Ante acontecimientos como el de ayer, corresponde ser muy preciso en los juicios que se emitan y ser muy cuidadoso en el alcance que ellos pueden tener. Pero independientemente de que les haya ido mucho peor en el Ecuador y muchísimo peor en Chile, lo de ayer tuvo una gravedad extraordinaria considerado en sí mismo. Esto no tenía antecedentes tal vez desde el 9 de abril de 1948. No había habido una cosa parecida en tantos lugares del país y con unas características tan conflictivas, tan complicadas, tan peligrosas para el porvenir de la nación. Porque desde luego lo de ayer tiene valor por sí mismo. Lo de ayer ya se extiende a la mañana de hoy. Soacha está incomunicada. En la autopista del sur hay muchas dificultades para la movilización de las personas. Esto no ha terminado del todo, pero inclusive si lo diéramos por terminado y pensáramos que estos son los últimos coletazos de unos desórdenes que estaban previstos, que fueron orquestados, que era claro, tenemos que decir que las cosas son de enorme gravedad. Por supuesto que muchos marcharon en paz. Lo primero que se dice es que marcharon 207.000 personas y serían 7.000 o 17.000 o 27.000 las que se lanzaron después a los saqueos, a las turbulencias, a golpear a la policía, a los excesos de todo tipo. Pero esto no es cuestión de número, es cuestión de hechos, es cuestión de realidades. Y la realidad es que las fuerzas del orden, la policía, a la que dejaron sola, y a los policías los dejaron solos cumpliendo heroicamente su deber. Honor a la Policía Nacional, honor y respeto a los policías que se batieron como leones, prácticamente desarmados, sufriendo los ataques de unas hordas incontroladas, incontrolables, porque nadie daba la orden pertinente de reaccionar y de contraatacar, sino que al contrario eran sujetos pasivos de unos ataques sin misericordias. Honor pues a la policía, honor a los policías de Colombia que fueron muy superiores a sus jefes, muy superiores a los ministros del despacho y al presidente de la República, que lo que hacían en la sala de crisis era simplemente seguir el resultado de los acontecimientos. Cuántos saqueos aquí, cuántos robos allá, cuántos conatos de incendios más allá, y nada más que eso. Nada más que eso, porque no hubo ninguna capacidad de respuesta oficial. Esto deja unos resultados muy claros. De los que marcharon, probablemente muchos, muchísimos marcharon con buena intención, movidos indiscriminadamente por esas fuerzas que son las que se toman los resultados políticos de los acontecimientos. Es lo que se llama desde la época de Lenin los idiotas útiles, los que venden la soga con que los van a ahorcar. Muchos de esos marcharon, e inclusive muchos de los que seguramente estaban bailando en la calle y tocando tambor. No sabían qué era lo que venía por dentro. No sabían algunos, otros lo sabían suficientemente como lo sabíamos todos. Todos sabíamos qué iba a pasar. Es que la marcha se desarrolla normalmente. Primero, no es cierto. Desde muy temprano en la mañana el tráfico quedó paralizado y las ciudades quedaron vacías. ¿Cuál fue el porcentaje de actividad normal en las ciudades de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, de Barranquilla? A ver, pararon el país. Esa es la verdad. Y eso lo decían algunos de los organizadores de la marcha, que ahora se lavan las manos y dice que eso no es con ellos, lo de los vándalos, lo de los ataques, lo de los incendios. Querían parar el país y lo pararon. Señal de que la autoridad quedó desbordada. El alcalde de Bogotá decía: es que le vamos a garantizar a los bogotanos el derecho a movilizarse y a trabajar. Mentiras, no fue capaz. Le quedó grande el asunto. Y como no hay ministro del Interior y como no hay presidente de la República que esté en funciones en esa materia, hicieron lo que les dio la gana y las ciudades fueron paralizadas. Eso hay que considerarlo, no solamente por lo que representa en sí mismo, sino como antecedente. Cada acto de estos los terroristas lo toman
como lo que dicen vulgarmente los muchachos de hoy, en una medida de aceite del gobierno. Al gobierno le están midiendo el aceite desde el comienzo. Se lo midieron los universitarios al comienzo del gobierno, le soltó 5 billones de pesos, de los cuales no nos han dicho de un solo peso a dónde fue a parar. Queremos saber dónde están las universidades que se construyeron, dónde están los laboratorios nuevos, dónde están las formas de enseñanza distintas, dónde están los grandes científicos que fueron contratados como resultado de esos 5 billones de pesos. Ni una palabra, porque aquí todo lo están midiendo en billones. ¿Cómo está la educación? Tantos billones más. Ese es un dato económico que significa mucho o que no significa nada. Es un dato completamente neutro al valor. El valor es una educación mejor. Díganos dónde está después de semejante gasto. Al presidente pues le midieron el aceite desde muy temprano y la temperatura del aceite dijo que se podía esperar del presidente, que hacían con él lo que les da la gana. Aquí también estos actos de ayer tuvieron antecedentes en los jueves pasados, donde en la ciudad de Bogotá hacían lo que les daba la gana a los que les dio la gana, marchar, golpear, crear problemas y antecedentes que ayer se desbordaron. En este momento dan el dato de 19 estaciones de Transmilenio dañadas. Anoche eran 35. Esa diferencia, ¿quién la da y eso cómo funciona? Pues no importa. Eso es el ataque brutal contra instalaciones públicas que alguien tiene que pagar. Pero sobre todo es la sensación de imagen, de desgobierno. La gente se sabe desprotegida. ¿Y a mí quién me defiende? Y me dañaron la estación de Transmilenio o le dañaron la estación de Transmilenio a los vecinos. ¿Y quién los defendió? ¿Y eso era sorpresivo? ¿Era que no se sabía que iban a atacar los Transmilenios? ¿Y quién estaba dispuesto a defenderlos? Nadie, nadie. La falta total de previsión, de anticipo. Gobernante es el que se anticipa a los acontecimientos para llevarlos por el cauce que correspondan y para que no se extralimiten esos acontecimientos y no sean capaces de doblegar la capacidad de la autoridad. Anticiparse. Aquí no hubo anticipo ninguno, salvo, por ejemplo, en ciudades como en Medellín, donde tanto un alcalde que es un alcalde de verdad y que tiene los pantalones bien puestos y una ciudadanía que no se deja. Con un alcalde que da el ejemplo, los ciudadanos dijeron, con nosotros no se metan, con el metro no se metan, porque ahí vamos a estar y la cosa es del tamaño que ustedes la quieran poner. Resultado, Medellín tuvo calma hasta que en las horas de la noche salieron unos sinvergüenzas en la Universidad de Antioquia y crearon unos problemas, pero en general la ciudad estuvo en calma. No así en Cali, completamente desbordada por los acontecimientos. La autoridad no funcionó. Desde temprano bloquearon la ciudad. A Cali no se podía entrar ni salir, porque unos bandidos, unos delincuentes, porque lo son, eso no son manifestantes, son delincuentes. Unos delincuentes bloquearon la ciudad de Cali. Era el anticipo de lo que vendría, porque desde luego este es un proceso creciente. Fue un proceso creciente que pudo llegar a unos niveles catastróficos. La ciudadanía se estaba armando, la ciudadanía estaba dispuesta a defenderse y vino lo que tenía que llegar. Que apareció el ejército y cuando aparece el ejército se acaban estos desmanes y se acaban estos que llaman retosos democráticos. Pero la situación en Cali fue muy grave. Los saqueos fueron tremendos. ¿Quién va a responder por esos saqueos? Ahora en Bogotá nos dan el consuelo y nos dicen es que son las compañías de seguros las que pagan. Como si no supiéramos que esos pagos que hacen las compañías de seguros vienen acompañados después de primas más altas, de previsiones más serias que hacen los aseguradores porque dicen esto se va a morir. ¿Cuántos acontecimientos como el del 21 de noviembre van a venir?
de una ciudadanía que no ha sido escuchada y de una ciudadanía que se manifiesta. Ayer en las horas de la noche la gente salía a la calle con cacerolas dando golpes de cacerola. ¿Por qué? Porque no tienen comida suficiente. ¿Por qué? Porque no tienen empleo. ¿Por qué? Porque sus hijos no saben qué hacer una vez que se graduaron y que tienen diplomas y que dicen, bueno, ¿y a mí qué me toca? La respuesta es nada, porque tenemos el desempleo juvenil más alto de América. Pero el presidente dice que ahora está oyendo a la ciudad, la ha debido oír antes de hacerse elegir presidente de la República. Si usted no había oído el país que dejaba Juan Manuel Santos, no ha debido postularse como candidato a la presidencia de la República, doctor Iván Duque. Ahora empieza a escuchar. Y entonces, como empieza a escuchar, dice que va a acelerar la agenda social. ¿Eso qué significa? En términos del presidente Duque, lo único que aprendió en el BID, a gastar plata y a girar. Pues es el comienzo. ¿Para hacer qué? ¿Para cambiar en qué la realidad colombiana? La gente lo que quiere es empleo, trabajo, desarrollo. No se le olvide, presidente, esto no lo enseñan en el BID porque está mal visto. El nuevo nombre de la paz es desarrollo económico, o el desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Lo que la gente quiere es oportunidades de trabajo, fábricas nuevas, un campo pujante, unos servicios de transporte eficaces y crecientes porque hay mucho que transportar. La gente lo que quiere es vivir, y vivir plenamente, y vivir en un país que ofrezca oportunidades. Pero usted no había oído a la sociedad colombiana cuando se manifestaba con los crecientes anuncios de desempleo. Cada trimestre más alto el desempleo y más alto el desempleo y más alta la informalidad. Y usted no había oído nada, presidente. ¿Cómo le parece? Mudo ante semejante realidad. Y el desempleo juvenil el más alto de América. Y entonces a usted le extraña que los universitarios se dejen mover por bandidos que los incitan y que les dicen, mire el porvenir que ustedes tienen. No hay ningún porvenir. Aquí tenemos que hacer una sociedad distinta, mandada de manera distinta, es decir, tenemos que hacer una comunidad socialista o un Estado socialista. Como ellos no saben qué es socialismo porque nadie se los enseña, porque en las universidades eso no se aprende, en los colegios tampoco, entonces se le apuntan que tan bueno, yo me vuelvo socialista, hincha del Che Guevara, me pongo una camiseta, salgo a tirar piedras, instauro el socialista y voy a tener empleo, voy a tener comodidades, voy a tener mejor educación, si es que me falta todavía por educarme, voy a tener posibilidades de desarrollo personal. Una mentira solemne. ¿Quién le enseña a los estudiantes que el comunismo, que es el que está moviendo los hilos de esta tragedia, es un desastre para las sociedades donde se instaura? Desde luego que es un desastre también tener presidentes como Juan Manuel Santos. Un sistema teóricamente liberal, de economía liberal, no está exento de que de pronto se elijan presidentes como Juan Manuel Santos que arruinen un país en 8 años. Pero es que teníamos supuestamente un presidente que iba a gobernar de manera distinta y que iba a restaurar los daños que dejó el presidente anterior. Pero este presidente ni siquiera fue capaz de hacer el 7 de agosto el inventario de lo que recibía y dejó eso en manos del señor presidente del Senado, que dijo algunas cosas de las muchas que cayó el presidente de la República. A partir de ahí ha debido empezar un país distinto, un mundo distinto, una dinámica diferente para corregir los daños que dejó el gobierno anterior y para darle al país una oportunidad. Pero no, seguimos exactamente con lo mismo, manejados por una barrita de amigos completamente inepta, inexperta, que no tiene ninguna capacidad de manejo, y ahí estamos, y ahí seguimos, y el país se manifestó ayer. No, eso no es verdad. Se venía manifestando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que las nubes que amenazaban con tempestad terrible estaban próximas a desatarse. Esa frase desde luego nadie la recuerda y nadie sabe
¿Qué es lo que significan y quién la pronunció? Pues eso era lo que estaba pasando. Es una atmósfera cargada la que tenemos encima y esto se va a desatar. Y los cacerolazos se lo dicen, presidente, mucho mejor que se lo dijeron los que llaman los vándalos, que no son tales, sino manifestantes que obedecen a la distribución del trabajo, unos majaderos que tocan tambor y que hacen piruetas en la calle sin saber qué es lo que están haciendo, otros que son simples idiotas útiles y los otros que sí saben qué es lo que están haciendo y que llevan en sus filas a los que se ponen la capucha en el momento acordado para crear el caos, para hacer el desorden, para atacar la policía, para incendiar lo que puedan incendiar, para romper las vitrinas que puedan romper y para darle al mundo la sensación de que también, Colombia, es un país ingobernable. Lo que no es verdad. Este no es un país ingobernable. Este es un país sin gobierno, que es una cosa distinta. Eso fue lo que quedó claro ayer. ¿Dónde estaba el Ministerio del Interior? Eso no existe. Entonces le pasaron la responsabilidad a la alcaldía. ¿Dónde estaba la Secretaría de Gobierno? Dejándose asaltar. Este sí es el único caso en la historia. ¿Cuál es el punto central para la defensa del orden público? La Secretaría de Gobierno, que fue lo que destruyeron ayer ante la mirada atónita de un país entero. Acabaron con la Secretaría de Gobierno. Es como si se hubieran tomado la dirección de la policía o los cuarteles del ejército. Más o menos a eso equivale. Lo de ayer es una demostración palpable de que hay hechos peores que pueden estar por llegar. Las nubes siguen cargadas, amenazando una tempestad terrible que puede desatarse. Para que no tengan que buscar mucho, las palabras son de Camilo Torres en vísperas de la revolución que llevó finalmente a la independencia, previo a acontecimientos como el fusilamiento de Camilo Torres. Bueno, pero en fin, esa es otra historia. Lo cierto es que este es un país inconforme. Se había manifestado en las urnas, el presidente no lo entendió, el presidente creyó que los derrotados eran otros. El derrotado fue el gobierno en unas elecciones donde le nombraron alcaldes en todas partes, enemigos suyos o supuestos enemigos suyos, porque ahora hay quien dice que es que el presidente está del otro lado y que al presidente no lo derrotaron, sino que él promovió una aparente derrota para manejar el poder de manera que le guste más a unas supuestas inclinaciones que tiene. Vamos a ver qué pasa y cómo se maneja esto de aquí en adelante. Pero la situación del país es muy delicada. Más allá de las manifestaciones de los que formando parte de la manifestación de ayer se convirtieron en lo que llaman los vándalos, y la responsabilidad de los vándalos no la tiene nadie. Los manifestantes, los de los tambores y tal, esos son de la CGT, de la UTC, de los estudiantes, de no sé quién. Los vándalos no son de nadie. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los vándalos son un plan orquestado para destruir la República y para destruirla en manos de un gobierno que no gobierna. Duro decírselo, señor presidente Duque, y será para usted muy molesto escucharlo, pero se lo decimos antes de que sea demasiado tarde, porque usted no parece entender. Los resultados de las elecciones regionales no los entendió, no los quiso entender, y el resultado de ayer es el resultado de unas fuerzas que estaban operando desde hace mucho tiempo y que operaban a sus anchas porque habían comprendido suficientemente que aquí no había gobierno. Esta, repetimos, no es una sociedad ingobernable, sino una sociedad sin gobierno. Aprendamos de los acontecimientos de ayer y entendamos que frente a estas cosas no hay nada distinto de proponerle al país un plan, pero un plan de recuperación a fondo, grande, empezando por destruir las fuerzas que están conspirando, movidas por el narcotráfico, presidente, que es una lección que usted tampoco ha querido entender. Esto no es erradicando cultivos con unos muchachos que pierden sus piernas allá. Esto es fumigando, esto es extraditando, esto es con extinción de dominio, esto es bombardeando a los bandidos que se encuentran en el campo armados hasta los dientes para destruir la República. Señor presidente, entienda si quiere entender, pero dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Vamos a ver si los acontecimientos de ayer confirman las tendencias que ayer se demostraron vivas, o si despierta un gobierno y resuelve asumir las riendas del poder, que son las que no ha querido tomar ni siquiera en el día de su posesión. Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad. Son